nace entonces, si no me equivoco, en el año 38 y muere en el año 68. Muere a tan solo 30 años y fue emperador durante casi 12 años. Un emperador entonces que se quedó por la humanidad como un ejemplo en negativo de la locura, del poder, del imperial y que de eso, si uno mira bien a su historia, no es nada de esto. El interés para mí es ver cómo una buena narrativa puede ser cambiado en la historia y quedarse después como todo el contrario de lo que ha sido. Y entonces cómo los poderes manejan las narrativas y cómo las narrativas después se fijan en la historia como si fuera la realidad. Y en este momento tenemos un ejemplo total y absoluto del mismo procedimiento, un espectáculo viernes en la calle de títeres que intentaba mostrar los problemas de la ley Mordaza, de los tejemanejas y algo sobre temas y que cae de la misma manera en el mismo, en el guión ellos tienen el mismo problema porque ha sido totalmente interpretado de manera contraria a sus intenciones lo que han hecho. Y entonces, para ilustrar que lo que ha pasado hace 2 días es un clásico de la historia de la humanidad, tú haces una cosa, después viene interpretado al contrario y después se queda por la historia como así, como su contrario en vez de la verdad. Y como al final lo que intentamos de hacer aquí en este pequeño templo es defender los valores de la ilustración, los valores de intentar de decir honestamente, pero con la fuerza de las convicciones, lo que es la realidad o no, intentando de decir la verdad. Entonces creo que era útil de hacer esto, una conexión con el pasado. Entonces volvemos a Nerón. No voy a hacer todo el recorrido de su familia porque es complicado de su existencia, pero la cosa que es claro es que es de una familia aristocrática romana, de la más alta aristocracia. Es de la dinastía de los Augustos. Su madre, que se había casado en diferentes ocasiones, Agripina, relacionada con mucho. Entonces estamos hablando de la más alta aristocracia de esta Roma imperial, que empezaba esta Roma imperial, pero educado en valores que hoy en día uno podría decir de izquierdas o progresistas, porque la madre elige como tutor a su hijo a nada menos que Séneca. Era su tutor particular. Séneca, que está aquí en la pared por haber dicho: la religión es considerada verdad por el pueblo, falso por el sabio y útil por el poder. Una persona que dice esto ya seguramente no es tan estúpido. Y entonces él tiene a carga la educación del chico y el chico crece rodeado entonces de los sabios y va incluso a hacer estudios hasta en Grecia, lo que hacían la gente con pasta a la época a Roma, y mandar a sus hijos a Atenas porque había las mejores escuelas. Hay un poco como aquí los pijos mandan sus hijos en Inglaterra o en Estados Unidos. Entonces, bueno, es lo que hacía Roma de entonces. Y nada, por muchas cosas que no voy a contar, consigue ser nominado emperador a la muerte de Claudio, que no era su padre, pero que lo había adoptado por eso, razones complicadas. Pero ¿qué pasa? Llega Nerón en una situación muy contradictoria. Nunca en la historia el imperio romano había sido tan fuerte, pasando de la república al imperio y dominando todo lo que era conocido a nivel histórico de la realidad alrededor del mundo mediterráneo y al norte. Bueno, el más grande poder de la historia, y en el mismo tiempo con dudas, porque era un imperio basado sobre una disciplina militar, sobre una educación moral austera, sobre una ética militar, y habiendo dominado y conquistado todo, ¿qué se hace? Es decir, que cuando tú educas tu juventud
hacerlos más grandes y más fuertes, y después domina todo. ¿Dónde va después? ¿Dónde tendría que ir el Imperio Romano? Además, la casta, porque la palabra casta que está utilizando hoy en día mucho y que era utilizado también de otra manera a esta época, era muy presente. Los grandes familias aristocráticas eran corruptos. El sistema tributario romano era totalmente corrupto. Era privatizado. Son palabras que utilizo porque se entienden hoy en día, pero... primera cosa que llega a 17 años entonces Nerón como emperador, pero quien tiene el poder efectivo es Séneca y otro que se llamaba Burro, que era un militar, pero un militar de la familia de Nerone, militar con toda la autoridad militar y también con la amado por las tropas, una persona entonces respetada en el mundo. Entonces, entre Séneca, intelectual, filósofo, hombre de ciencia y un general respetado por los militares, los dos juntos, en nombre del emperador Nerón, empiezan una política muy amado del pueblo en Roma. Aumenta los impuestos contra las familias aristocráticas, primera cosa. Elimina impuestos como el IVA a las familias pobres. Hace respetar los derechos de los esclavos que habían ganado su libertad. Todavía había esclavos y no han hecho nada para eliminar el sistema de esclavos. Pero las personas que podían liberarse de la esclavitud comprándose o liberando por sus almas, Nerón o más bien Séneca, pasan leyes. Entonces estamos hablando de leyes súper democráticas por entonces, si se puede relacionar diferentes épocas históricas, pero no solo para dar ganas y para dar una nueva fuerza y una nueva energía al imperio, decide que las próximas conquistas ya no son militares, van a ser artísticas. Que en vez de, como ya han triunfado militarmente, tienen a triunfar artísticamente. Crean escuelas de teatro, escuelas de música, construyen muchos teatros a Roma y en todo el imperio, y empiezan esta historia también del panem circense, es decir, dando espectáculos a la gente, pero tampoco no solo espectáculos de gladiadores, espectáculos históricos, espectáculos literarios, espectáculos, y entonces con la idea que la próxima meta y dirección del imperio es educar al pueblo y triunfar a nivel de las artes. Intenciones muy nobles, en mi opinión, y fantásticos. Y de hecho, el pueblo está 100% detrás de Nerón. No solo se demuestran también eficaz a nivel militar, y las batallas se hacen en lo que hoy es la Siria. Mira, donde también volvemos a cosas. Era un lugar entre el Imperio Romano y el Imperio Persa. Volvemos a la historia hoy en día, muy parecido. Y hay aquí luchas, y Nerón, pues Séneca, atrás y Burro, atrás de Nerón, consiguen una victoria militar, pero además una paz justo, incluso por la persa, y consiguen pacificar la relación entre estos dos imperios, romano y persa. Entonces, a nivel diplomático y a nivel exterior, triunfos, tantos triunfos que consiguen cerrar la puerta de un templo dedicado a las guerras, que cuando las puertas eran abiertas significa que el imperio era en guerra, y cuando las puertas eran cerradas del templo de Janus. Y él, solo en 3 ocasiones, durante pocos meses, en toda la historia del imperio romano, las puertas de este templo eran cerradas para decir que era en paz. Bien, Séneca lo ha logrado, han conseguido durante el imperio de Nerón de cerrar las puertas. ¿Por qué dijo todo esto? Porque esta narrativa es lo que ha pasado históricamente, y después lo que se queda en la historia. Si tú vas en la calle y pides quién es Nerón, ahí están tocando el violín o algo así, y todo Roma quemando, y los cristianos muertos quemándose y tal. La narrativa viene a cambiar radicalmente. ¿Por qué y cómo?
porque a la gente a quien le había subido los impuestos, es decir, las familias aristocráticas, evidentemente no le gustaba nada esta persona. Por los militares que consideraban un horror que se eliminaba la educación militar de las escuelas y se basaba la escuela sobre una educación artística y filosófica, también esto era decadencia y la fin del imperio. Bien, todos estos grupos de interés conservadores se unen y hay conspiraciones. Un clima, yo no quiero hacer paralelismo demasiado grande con nuestra época, porque la época era diferente, era una época muy violenta, había muchos muertos políticos, alrededor de Nerón hubo muchos muertos, incluso Nerón muy probablemente ha hecho asesinar a su propia madre, esto no vamos a pasar, pero era otra época, de la misma manera que el mundo aztec, por ejemplo, era muy sanguinario y también hay otros criterios para intentar de saber lo que pasa. Pero bueno, a pesar de todo esto, se puede hacer algunas relaciones y paralelismos, y entonces, en pocas palabras, una política progresista, progreso en el sentido del progreso, en el sentido de ciencia, de arte, viene obstaculado por los conservadores y de los más poderosos conservadores. Había tocado a demasiados intereses, ha querido incluso, esto es Séneca seguramente, hacer de la lengua griega una segunda lengua imperial. La Grecia tenía muchísima importancia en el imperio, desde el momento que el imperio se había abierto al oriente, todo el mundo oriental hablaba el griego. Y para mostrar que Roma era un poder imperial con muchísimas culturas y muchísimas nacionalidades, una idea es utilizar también la lengua griega. La lengua griega en Italia era hablado hasta Nápoles. Si Nápoles se llama Nápoles, es Neapolis, era la nueva ciudad. Y entonces hasta a 200 kilómetros de Roma la gente hablaba griega y no hablaba latino. Entonces, esta idea también de poner el griego como lengua oficial al lado del latín fue un desastre. Es un poco como poner el catalán como segunda lengua igual de importancia que el castellano, aunque sí podría ser así, pero a Madrid nos gusta la idea. Entonces, a Roma, por ciertas personas, nos gustaba la idea de tener a considerar el griego como la lengua del imperio. Bien, por todas estas razones, ha tenido siempre más oposiciones y hasta el momento de un golpe de Estado militar, tipo Franco. Llega un jefe del ejército, unos jefes del ejército romano que coge el poder, pide a Nerón de matarse, porque esto era la manera noble de... Hay que pensar que la muerte era considerada diferentemente entonces que hoy. La muerte no tenía un contexto cristiano, era un acto de novedad, de poder matar a su mismo si el Estado pedía esto. Y ha demostrado de ser un hombre de Estado Nerón, porque pues se mató. Y finalmente, pero de toda esta narrativa no se queda nada, y se queda solo que era un loco, que ha gastado dinero inútilmente y todo. Entonces la narrativa de los conservadores, la narrativa de la ha triunfado. Todo esto para decir ahora mismo lo que pasó, hacemos un traslado a nuestra realidad. Entonces, lo del carnaval, la verdad es que conozco mucho lo que ha pasado aquí, porque durante un periodo, durante unas semanas, yo era dentro del carnaval. Y por muchas razones estaban aquí discutiendo del carnaval, y también en el Bar Barbieri, muchas de las responsabilidades del carnaval fue discutido ahí dentro. Y yo quiero ser franco, incluso si me lo están filmando ahora mismo, hay un momento donde hemos tenido un enfrentamiento, y un momento donde he visto que este enfrentamiento era complicado para mí, y yo he decidido de retirarme. Y me he retirado porque tenía fundamentalmente la sensación que hacer actos en la calle, hacer grandes eventos como carnavales, necesita una profesionalidad. Y tenía la sensación que no había bastante profesionalidad y que era incluso hasta peligroso. En el sentido que si tú haces actos con miles y miles de personas, tú tienes a muchos niveles diferentes
de comunicación, después de seguridad urbana, después que esto fue evidentemente el primer tratado y hemos hecho reuniones con los municipales de Tetuán y todo. Entonces esto a nivel de seguridad ha sido la primera cosa de primera importancia. Pero después a nivel de conducción artística y conducción de las ideas atrás, yo he visto demasiado improvisaciones y un enfrentamiento entre un mundo de la cultura del gobierno ahora mismo en Ahora Madrid, que era un mundo de las galerías, de los museos, bastante pijo en mi opinión, y un mundo de la vida asociativa, de los ocupas, de la gente en la calle, de la gente que quiere caña, y no eran los dos tendencias, dos mundos en el mismo barco, teniendo a hacer la cosa juntos y no había comunicación. No había, y es peligroso si tú haces una cosa tan amplia como puede ser un carnaval, donde si las cosas funcionan llegan 50.000 personas, tú como un ejército tienes a tener una idea central, decisiones centrales, y no puede ser un grupo conflictivo que toman decisiones que van uno contra el otro. El lugar donde pues pasó esta situación, esta plaza, que se llama la Plaza Canal Isabel II, o Plaza de las Palomas, más conocido como tal, era un lugar donde hubo un conflicto con la Casa Hogar, que es la casa del grupo de extrema derecha, llamado nazis por algunos, que habían hecho una acción de distribución de comida solo a españoles y no al resto de los habitantes del barrio. Y ahí también había un supermercado, y hay un supermercado que había participado en esta acción. Y cuando nos fuimos una vez, hace ya tiempo, a ver los espacios donde se podía organizar un carnaval, en esta plaza los que me han llevado ahí me hablaron de este enfrentamiento político y que era un lugar donde había que hacer algo fuerte. Y entonces yo mismo me recuerdo, me recuerdo de haber dicho que para mí el carnaval sí es una posición política y los bufones son políticos, pero no es un lugar para hacer un enfrentamiento político, y que es un lugar más bien para intentar seducir a toda la gente, hacer reír a la gente, y después si se puede pasar temas y todo bien, pero la primera cosa es que la gente se ríe, y que la gente lo pasa muy bien. Y entonces se quedó esta cosa. Después yo me fui del proyecto y después pasó esta situación. Y entonces una duda tengo es que quizás no ha sido un error, pero ciertas personas del grupo sabían bien que era un espectáculo antifascista, porque el espectáculo era antifascista, no era pro ETA, no tenía nada que ver con ETA, era un espectáculo antifascista, y poniendo esto en un lugar donde hubo una lucha antifascista, a mí me parece demasiado, coincidencias para pensar que no fuera también un poco, no digo de todo, pero un poco intencional. Y entonces vuelve a la cosa ulterior de lo que he dicho antes. El problema aquí es que hay reglas en la calle, es complicado de hacer un evento de calle, es complicado de renovar. Es muy fácil hacer lo que el Partido Popular había hecho durante años, coger un grupo teatral, dar mucha pasta, y ellos hacen un espectáculo muy guapo, tipo Cirque du Soleil, hacen ida y vuelta en un recorrido, pero no tiene nada que ver con un carnaval esto. Y de hecho, el carnaval de día, año en año, había caído, y ahora está más o menos, era muerto, es muerto. Y entonces, buenas intenciones han querido renovar el pasacalle y renovar el carnaval. Han querido poner cosas de actualidad, hacer trabajar asociaciones, y todo esto ha sido maravilloso, pero por haber hecho un error, y fue un error esta programación de esta manera, han también creado un mal rollo a todas las asociaciones que han trabajado y ayudado para hacer cosas, y se quedan ahora en una sensación de haber sido abusado. Y es terrible. Es terrible porque es un poco, espero que no, pero un poco a la imagen de todo lo que están haciendo ahí en el ayuntamiento. La vida participativa, hay una página donde se puede elegir cualquier proyecto, pero no viene poco utilizado, porque la gente no sabe utilizarlo, y además no sabe la existencia, entonces no hay comunicación. Dicen ellos
que hay boicot de los medios porque son en manos de la derecha. Y es cierto, pero ¿qué hay que hacer? Llorar y decir, no podemos hacerlo porque nos hacen boicot. Era evidente que se hacía un boicot. Que estos no son ángeles vosotros, son hijos de puta y van adelante como hijos de puta. Entonces de ahí lloran y dicen, no nos han dado la oportunidad. Pero entonces no te van a dar la oportunidad, hay que coger la oportunidad, hay que ser inteligente. Como ha sido, en mi opinión, Ada Colau. Ada Colau ayer ha escrito un texto maravilloso, un parágrafo solo, defendiendo a los titiriteros de Madrid, que ella es alcaldesa de Barcelona. Y Manuela, ¿dónde está? Desaparecido. Página web y Facebook del carnaval, cero, no, ni mu de lo que ha pasado. Entonces, haciendo avestruces, poner la cabeza ahí, esperando que ya no hay nada, que no va a pasar nada. Y ella, la Ada Colau, que no es su problema, se arriesga y dice que es una vergüenza que ha pasado esta cosa, que estos chavales que han hecho el espectáculo ahora son asustados. Ella escribe, son asustados, están en cárcel, se encuentran con meses de problemas adelante y todo, y no ha sido su culpa. Y por haber hecho algo de que, entonces ella dice, yo no he visto el espectáculo, a lo mejor ha sido mal gusto, pero es carnaval. A lo mejor no, pero si no era para los niños, no era su problema, el problema de la programación. Los programadores no tenían que verlo. Y dice, entonces, todo mi sostén a los titiriteros, a la compañía, y final de la historia, acto de dignidad y acto de presencia y líder político, como ella había hecho hace 2 o 3 años cuando estuve ahí en el Parlamento y diciendo las cosas directamente. Su carrera política inició cuando ella estaba con un micrófono y al lado del presidente del Parlamento y ha dicho las cosas contra la corrupción. A este momento, una mujer con ovarios, más que con joder. Y entonces ella sigue teniendo estos ovarios. Y puedo decir una cosa, hace 10 años soy muy orgulloso de poder decir que Ada Colau trabajaba conmigo en Barcelona cuando he hecho un viaje contra la corrupción en Barcelona. He organizado 2 autobuses contra la corrupción y llevando a la gente a ver la corrupción en su sitio como si fuera un espectáculo. Entonces, casa de Pujol y tal, y la asesora jurídica y la azafata en el autobús conmigo, Ada Colau, y durante 2 meses estuvimos casi diario a elaborar rutas para donde lleva la gente, con ella haciendo palma a palma todo el Raval y todo el mobbing que había entonces de los pisos que echaban a la gente pobre para vender los pisos. Bueno, ella conocía el nombre y apellido de toda la gente en la calle. Y entonces una mujer que ya hace 10 años tenía una fuerza moral y una fuerza de combate y una integridad, todo, y ahora lo demuestra otra vez tomando palabras cuando tendré que ser Madrid a tomar palabras. Y la única cosa que ha dicho el ayuntamiento es un horror, y nosotros también vamos a denunciar a los titiriteros. ¡Qué miseria!